Hola a todos y todas, vamos a partir nuestra clase de hoy, miércoles 8 de septiembre. El día de hoy vamos a comenzar resolviendo dos ejercicios de homomorfismo de anillos para dejar cerrado ya este capítulo de homomorfismos y luego pasaremos a hablar del anillo de fracciones. Nos queda muy poco para terminar el capítulo 1 del apuntes, que es todo lo que entra en la evaluación, que es el día jueves 23 de septiembre. Esa vendría a ser nuestra evaluación de cátedra, que sería la prueba número 1. La prueba, recordar que puede ser en grupos de máximo 3 personas. Para inscribirse, voy a habilitar un espacio en el aula para que ustedes lo puedan hacer, como lo hicimos una vez en el curso de estructura 1, y eso va a estar habilitado desde el próximo lunes, porque aún nos queda harto tiempo. Pueden trabajar en parejas también o de forma individual, pero se tienen que inscribir ahí para saber con quién van a trabajar o si lo van a hacer de manera individual. Pueden ser alumnos de los dos paralelos, se pueden mezclar. Y como vamos a utilizar la plataforma del aula para que se inscriban, pueden ir cambiando prueba a prueba. No hay ningún problema en eso. Y como les menciono, esa información la vamos a dar el día lunes por correo a través del aula virtual. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ya el día viernes de esta semana estaríamos terminando los contenidos del capítulo 1. Este es un ejercicio que está en el apunte, que es muy utilizado para distintos tipos de ejercicios, se puede usar, y vamos a ver también una aplicación de ese ejercicio inmediatamente. ¿Qué tenemos? Sean D y D tilde dos dominios de integridad. ¿Qué significa eso? Que son anillos conmutativos con identidad sin divisores de cero. Eso significa que sean dominios de integridad. Y tenemos que phi, que va de D a D', es un monomorfismo de anillos. Eso significa que es un homomorfismo inyectivo. Hay que demostrar que cada vez que yo tengo que el phi es un monomorfismo, que el 1 del primer anillo va al 1 del segundo anillo. Es decir, que el neutro multiplicativo de D lo lleva al neutro multiplicativo de D tilde. Cada vez que tenemos un monomorfismo. Entonces vamos a hacer esta demostración. Danae, Dime. Danae, mira, entré a las 9:36, me llegué un minuto tarde y estaba ahí explicando algo, no sé qué dijiste. Sí, estaba explicando que tenemos nuestra primera prueba el jueves 23 de septiembre, que esa prueba pueden hacerla en grupo o de manera individual o en pareja con alumnos del otro paralelo, y se tienen que inscribir en el aula, pero ese espacio va a estar habilitado desde el lunes y ahí voy a enviar las instrucciones de cómo uno se inscribe, pero en el estructura 1 también lo hicimos una vez así. Sí, ok. Ya, perfecto. Ok, gracias. Y lo otro que dije fue que esta semana terminamos los contenidos del capítulo 1. Entonces vamos a partir haciendo dos ejercicios de homomorfismos y de ahí vamos a ya pasar a lo que nos toca el día de hoy, que es el anillo de fracciones. Entonces tenemos que probar que la unidad o la identidad o el neutro multiplicativo del dominio de integridad D es llevado al neutro multiplicativo del dominio de integridad D', cada vez que el phi es un monomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Consideremos lo siguiente. El phi de 1 siempre lo voy a poder escribir como phi de 1 por 1, donde este es la identidad o neutro multiplicativo de D, yo lo puedo escribir como él por sí mismo. Y esto de acá siempre es phi de 1 por phi de 1, ya que phi es un homomorfismo, por hipótesis. Eso significa que separa el producto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que phi de 1 se puede escribir como phi de 1 por phi de 1.
Y acá nos quedaría lo siguiente. Voy a llevar todo a un lado. Entonces me va a quedar el 0', porque recordar que cuando yo tengo phi de algo, estoy trabajando en el conjunto de llegada, y va a quedarme phi de 1 por phi de 1 menos phi de 1. Entonces, como él lo llevé al otro lado, el neutro que me queda es el del conjunto de llegada. Voy a factorizar. Y aquí me queda phi de 1 factor de phi de 1 menos el neutro multiplicativo del conjunto de llegada, porque aquí estoy trabajando, para que quede claro, en D'. No estamos ya en D, estamos en D' porque estamos trabajando con phi de alguien en las imágenes, y esos elementos están en D'. Entonces acá tenemos que recordar que el D' es un dominio de integridad. Entonces acá tenemos que un producto da 0. Y para que un producto dé 0 en un dominio de integridad, algunos de los factores son 0. Pero ahí tenemos solamente una opción. ¿Por qué solamente hay una opción? Porque este de aquí no puede ser 0, o eso nos diría que el 1 está en el kernel. Es decir, que la función no es inyectiva, porque tendría otro elemento más en el kernel. Y es un monomorfismo. Entonces, obligatoriamente, este de aquí va a tener que ser 0. Entonces, ahora vamos a escribir eso. Como D tilde es un dominio de integridad, uno de los factores debe ser 0. Pero, como phi es un monomorfismo, lo que significa que es inyectivo, phi de 1 no puede ser el 0 del conjunto de llegada, porque eso nos diría que este 1 que está aquí está en el kernel. Y nosotros sabemos que en el kernel siempre está el 0 del conjunto de partida. Y si es inyectivo, ese es el único que está en el kernel. Entonces el 1 no puede estar. Es por eso que phi de 1 no puede ser 0 del conjunto de llegada. Entonces, si este de aquí no es 0 y el producto da 0 en un dominio de integridad, obligatoriamente lo que yo tengo aquí en mi paréntesis tiene que ser el 0. Entonces, como es un dominio de integridad, uno de los factores debe ser el 0 del conjunto de llegada. Pero como phi es un monomorfismo, lo que significa que es inyectivo, tenemos que phi de 1 menos el 1 tilde es el 0 tilde. Esto implica justo lo que nosotros queríamos probar, que phi de 1 es igual a 1 tilde. Por lo tanto, ¿qué es lo que demostramos acá? Cada vez que yo tenga un monomorfismo de anillos entre dos dominios de integridad, obligatoriamente la identidad del primer dominio va a la identidad del segundo dominio. ¿Cómo se utiliza mucho este ejercicio? Cuando yo tengo un isomorfismo entre dominios de integridad. Eso implica que el 1 del primer dominio va al 1 del segundo dominio, entendiendo que los 1 son los neutros multiplicativos. Y esa es como la gran aplicación que se les da, que lo vamos a ver inmediatamente con un ejemplo. Hasta aquí, ¿se entiende la demostración? Antonella, Benjamín, Camila, Catalina, Danae, Esteban, Ignacia, Javiera, Katina, Nadia, Rodrigo, Sofía, Valeria. Profe, Dígame. ¿por qué era que tenía que ser distinto de 0? Ahí en la tercera Porque línea. si fuera 0, eso diría que el 1 está en el kernel. Entonces, el 1, si phi de 1 fuera 0, eso diría que el 1 pertenece al kernel de phi. ¿Eso está claro? Ah, ya Y entendí. en el kernel solamente está el 0, entonces tendrías otro número y eso diría que no es inyectivo. Por eso tiene que ser distinto de 0. Gracias, profe.
Perfecto. Entonces ahora, algo importante, esta primera línea que está aquí, se utiliza en varias demostraciones. Por ejemplo, mostrar que el 1 yo lo puedo separar como 1 por 1, y eso usando que es un homomorfismo, separarlo en un producto de 2, se utiliza también en encontrar todos los homomorfismos de Z en Z, que es uno de los ejercicios propuestos del taller de la semana pasada. Ustedes pueden partir de esta línea, después hacer esta que está acá, y de ahí factorizar y ver a qué llegan. Y así uno puede encontrar todos los homomorfismos de Z en Z, o haciendo esta línea que está acá. Entonces voy a dejarlo en la diapo de ahí, y vamos a ver al tiro una aplicación. Y la aplicación que vamos a hacer es uno también de los ejercicios propuestos del taller 4, que fue el de la semana pasada, que es mostrar que los enteros de Gauss, el anillo de los enteros de Gauss, no es isomorfo a Z raíz de 2. Nosotros en el taller de la semana pasada vimos que 2Z y 3Z no eran anillos isomorfos, que solamente eran grupos isomorfos, no anillos. Aquí va a pasar lo mismo. Y ahora vamos a mostrar una manera de probar que no son isomorfos. Mostrar que algo no es isomorfo es un poco más complejo que mostrar que sí lo son, porque hay que mostrar que no existe ninguna función. Por lo tanto, si yo me doy una y no sirve, eso no asegura que no haya otra. Entonces, mostrar que dos anillos no son isomorfos, una de las maneras es con características. Por ejemplo, este es un cuerpo, este no. Este es conmutativo, este no. Este tiene divisores de cero, este no. Esa es una forma fácil de mostrar que dos cosas no son isomorfas. Pero cuando los anillos se parecen mucho, como es el caso de los enteros de Gauss y Z raíz de 2, ahí los dos son dominios de integridad. Y yo no puedo darme una función y decir que esa no me cumple, porque ¿quién me asegura que no exista otra? Entonces, una manera de poder mostrar que no son isomorfos va a ser la que yo les muestre aquí. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Demuestre que los anillos Z de I, que son los A más BI con A y B en los enteros, y Z raíz de 2, que su definición es similar, A más B raíz de 2 con A y B en los enteros, no son isomorfos. Estos dos anillos son bastante similares, pero no son isomorfos. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que no lo son? Voy a suponer que sí. Supongamos que Z de I y Z raíz de 2 son anillos isomorfos. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un isomorfismo entre ellos dos. Que esa función es inyectiva, sobreyectiva y además es un homomorfismo. Pero vamos a mostrar que no es posible construir esa función. Entonces, supongamos que son isomorfos. Por lo tanto, cualquier phi de Z de I a Z raíz de 2, isomorfismo, debe cumplir que el phi de el 1 del primer anillo va al 1 del segundo anillo. ¿Por qué? Porque este es un dominio de integridad, este es un dominio de integridad y el phi es un isomorfismo entre ellos. No sé cuál, no lo voy a definir porque es un isomorfismo cualquiera. Pero como es un isomorfismo, en particular es un monomorfismo, es decir, que es inyectivo. Y Z de I y Z raíz de 2
son dominios de integridad. Entonces, por el ejercicio anterior, cada vez que yo tengo dos dominios y un monomorfismo entre ellos, el 1 del primero va en el 1 del segundo. Lo genial aquí es que los dos tienen la misma identidad. Ambos tienen la misma identidad o neutro multiplicativo, que en z de i se escribe como 1 más 0i, y en z raíz de 2 se escribe como 1 más 0 raíz de 2, pero ambos eso es el 1. Por lo tanto, se debe cumplir que phi de 1 es igual al 1 por ejercicio anterior. Hasta ahí, ¿vamos todo bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, como los dos son dominios de integridad, es decir, anillos conmutativos con identidad sin divisores de cero, y tengo un isomorfismo, en particular es un monomorfismo, va a llevar el 1 en el 1. Lo genial aquí es que tienen el mismo 1, que es el 1 de los enteros, solo que en cada uno le damos su forma de escribirse como un a más bi o un a más b raíz de 2, pero ambos son el mismo 1, que es el 1 de los enteros. Entonces, además, tenemos que el phi es un isomorfismo cualquiera entre ellos. Entonces, también cumple una propiedad de los homomorfismos. Como phi es un isomorfismo cualquiera, cumple que es un homomorfismo. Y los homomorfismos nosotros vimos que cumplen dos propiedades sí o sí, que el 0 va en el 0 y que phi o f de menos a es menos f de a o phi de a. Entonces, como es un isomorfismo cualquiera, cumple que es un homomorfismo, es decir, cumple la siguiente propiedad. Que phi de menos 1, eso va a ser menos phi de 1, y phi de 1 yo sé cuánto vale, vale 1, entonces nos quedaría lo que está acá. Recordar que como es un homomorfismo, que la voy a anotar acá, phi de menos a es igual a phi de a. Cada vez que yo tengo un homomorfismo phi de a b, se cumple lo que está ahí, que phi de menos a es igual a menos phi de a. Que fue una de las cosas que vimos la semana pasada cuando estudiamos los homomorfismos. Esa era una de las propiedades que cumplían y que el 0 iba al 0. Entonces aquí lo voy a usar para una en especial. Voy a usar el menos 1. Eso me va a quedar menos phi de 1, que yo sé cuánto vale. Por lo tanto, cualquier isomorfismo que haya entre ellos va a llevar el menos 1 al menos 1. Y aquí es lo que yo voy a usar es el i. El i al cuadrado es un elemento muy especial, porque al cuadrado este i, que es el número imaginario, vale menos 1. Entonces voy a utilizar eso. Menos 1. Entonces, consideremos lo siguiente. Menos 1, sabemos que es phi de menos 1, pero el menos 1 que está aquí lo voy a escribir como i por i. Como phi es un isomorfismo, es un homomorfismo, así que separa el producto. Entonces aquí yo estoy buscando que el phi de i al cuadrado me dé menos 1. Pero phi de i, ¿dónde está? En z raíz de 2. Y en z raíz de 2, ¿existe algún elemento que al cuadrado dé menos 1? ¿Es posible encontrar en z raíz de 2 algún elemento que al cuadrado dé menos 1? Con confianza, ¿se puede? No se puede, ¿verdad? No se puede. No hay ningún elemento ahí que al cuadrado dé menos 1. El único que cumple eso es el i, que conocemos desde hace tiempo. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa?
Si esto fuera cierto, existiría una más b raíz de 2 en z raíz de 2, que le voy a llamar x aquí para abreviar, un x que sería un elemento en z raíz de 2, que cumple que el al cuadrado da menos 1, y eso no es posible. Por lo tanto, ¿dónde está el error? El error fue suponer que eran isomorfos. Entonces, nuestro error, el error, fue suponer que los anillos eran isomorfos. Ahí sí que me pegué. El error fue suponer que los anillos eran isomorfos. Sí, me devuelvo al tiro esa diapo. Estoy terminando de escribir aquí. Isomorfos. Si el PowerPoint quiere cooperar, no quiere. Lo vamos a cerrar, volvemos al tiro. Se había estado portando bien. No duró mucho. Ahí. Ahí sí. Entonces, el error fue suponer que los anillos eran isomorfos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Nos dimos un isomorfismo cualquiera. Supusimos que eran isomorfos. Como era un isomorfismo cualquiera y ellos dos son dominios de integridad, el 1 tiene que ir en el 1. Por propiedad de homomorfismo, el menos 1 iría al menos 1. Y usando que el menos 1 es i al cuadrado, estaríamos diciendo que existe un elemento en z raíz de 2 que al cuadrado da menos 1. Pero eso no es posible. No hay ningún elemento que al cuadrado cumpla eso en ese anillo. Entonces fue un error suponer que eran isomorfos. Entonces aquí no fue necesario definir el isomorfismo. Si él existiera tendría que cumplir esto, pero no es posible. Ningún número al cuadrado en el anillo z raíz de 2 va a darnos menos 1. Entonces ahí estaría la contradicción. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Entonces voy a preguntar, Antonella, Javiera, Katina, Jürgen, Michelle, Nadia, ¿todo claro? ¿Todo bien? Dime. Para ser isomorfo es necesario que tenga la misma cardinalidad. Sí, que sean Ya, si sean numerables o no numerables. Esas propiedades también se mantienen. claro, y entonces, independiente de esta demostración, estos dos conjuntos tienen distinta cardinalidad, ¿o no? Estos de acá, Claro, por ejemplo, el primer anillo Z, bueno, Z de I, que está A más de I, tiene la cardinalidad. Ah, no, no la tiene. No, disculpa, ahora estoy viendo, no. no me fijé. Sí. Los dos tienen la misma. De hecho, los dos son conjuntos numerables y podemos Usando los aplicar. complejos y los enteros. Sí, Ok, era por eso. Ok, vale. sí. Entonces ahí si hubiéramos tenido a R, ahí hubiéramos podido argumentar por ahí. Pero sí, esas propiedades también se mantienen. Entonces, esto de aquí, buscar un elemento que cumpla cierta cosa, por ejemplo acá que el i al cuadrado vale 1, o sea, menos 1, es una manera de poder mostrar que no son isomorfos. Por ejemplo, en el que vimos la clase anterior en taller de 2z y 3z, ahí nosotros hicimos una demostración, pero también se puede hacer otra demostración similar a la que uno tiene aquí, pero ahí es trabajar con otro elemento. Por ejemplo, es trabajar con el 4. ¿Por qué? Voy a hacer eso como una observación para el caso de el 2z y el 3z. Voy a suponer que son isomorfos.
Por lo tanto, cualquier isomorfismo entre ellos va a tener que cumplir ciertas propiedades. Y acá, en 2z, hay un número que hay dos maneras de escribirlo, como 2 al cuadrado y como 2 más 2, que es el 4. Entonces, por ejemplo, el phi de 2 más 2 va a ser lo mismo que phi de 2 más phi de 2, y lo mismo pasaría con el producto, porque 2 por 2 es 4, y eso sería phi de 2 por phi de 2, usando que el phi es un isomorfismo. Entonces, aquí al igualar, uno puede hacer una factorización y ver a lo que llega. Va a llegar a que phi no va a poder ser un isomorfismo, en una le va a llegar a que es el homomorfismo nulo, por lo tanto no pueden ser isomorfos, y en el otro le va a llegar a que vale un elemento que no está en 3z. Entonces esa es otra forma, pero es buscar un elemento especial en el anillo. En este caso, el que se usa es 4, porque 4 tiene dos formas de escribirse, como una suma y un producto. En cambio, aquí el elemento especial que se utiliza es el i, porque el i al cuadrado vale menos 1. Entonces ahí es donde uno busca el problema que puede haber. Y disculpa, ¿y el comportamiento que tengan los elementos del conjunto, eso nos da alguna idea también o no? El comportamiento de los elementos, por ejemplo, como el orden. No, por ejemplo, si buscamos un equivalente al conjugado de los complejos en z raíz de 2, Ah, ¿ya? ya. Ahí, Los complejos multiplicar por el conjugado siempre da un entero positivo o un real positivo, mientras que en el otro caso podrían dar negativo. A ah, más b 2 multiplicado por a menos b raíz de 2 podría dar negativo, mientras que los complejos siempre da positivo. Son comportamientos claro, sí, ahí tendríamos un comportamiento distinto, pero eso pero da luz de que no son isomorfos, ¿no? en ese Podría dar, ¿no? caso, no, porque ahí estarían como cambiando de un signo solamente. Lo que sí se Ya, podría ser un orden. Eso sí, por ejemplo, uno puede mostrar que los reales y los complejos, aunque son cuerpos, podemos demostrar que no son isomorfos, por ejemplo, porque uno tiene un subgrupo de orden 4 y el otro no lo tiene. Entonces ahí con el orden sí se podría mostrar, sí, 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 pero por claro. signo sería difícil mostrarlo. Yo no lo he visto nunca. No se me ocurre un ejemplo donde ese argumento como que nos sirva. Sí, no, Entonces, no es por el signo necesariamente, sino que era por el comportamiento, que quizás podía dar una idea, pero... claro, pero por ejemplo, nosotros, bueno, no en z raíz de 2, pero esa idea se puede extender a q de i y a q raíz de 2, y ahí en ambos casos tenemos inversos multiplicativos, en el q de i y en el q raíz de 2, y la técnica para encontrar el inverso multiplicativo también es multiplicar por el conjugado. Entonces, por ejemplo, si uno se tira a trabajar con el q de i, que es la misma definición, solo que el a y el b son racionales, y en el otro tenemos la misma idea, pero con el a y el b racionales. Acá nosotros tenemos que estos dos conjuntos son cuerpos, y de hecho para buscar el inverso multiplicativo uno usa la misma técnica. Uno puede escribir 1 sobre a más bi y multiplicar por el conjugado, y al hacer eso nos va a dar una expresión que sea un x más y. No voy a usar x. No, al multiplicar nos daría un c más di, donde el c va a estar en q, va a ser algo grande, de hecho va a estar partido por, en este caso, por la norma o el módulo del complejo, pero en el otro hacemos la misma idea. Para poder sacar el raíz de 2 en el denominador, uno multiplica por el a menos raíz de 2, o sea, por el a menos b raíz de 2. Entonces ahí también vamos a estar haciendo lo mismo. Y vamos a poder encontrar que estos dos son cuerpos, pero tampoco serían cuerpos isomorfos. Tendríamos un mismo problema como en el caso anterior. Pero tienen cualidades bastante iguales. Para buscar, por ejemplo, el inverso nos daría lo mismo en este caso. No sé si ahí está un poquito más claro, si se entiende, si hay más dudas. No, está bien, vale, gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a dar inicio a la parte del anillo de fracciones.
vamos a ver qué es. Vamos a ir demostrando la mayoría de las cosas que el apunte dice que deja de ejercicio para ir completando todas esas partes. Y voy a ir haciendo el análogo con los enteros y los racionales en cada tramo. Ese análogo lo voy a ir escribiendo al final del Power. ¿Ya? Si ustedes en sus hojas tienen espacio, lo pueden ir haciendo al lado. Entonces pueden escribir esto y al ladito lo otro. Yo lo voy a ir haciendo al final porque como que ocupo mucho espacio escribiendo aquí, se me hace pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En lo que sigue vamos a considerar siempre A como un anillo conmutativo. Eso es importante. Entonces, en toda esta parte, el A va a ser un anillo conmutativo. ¿Cuál es nuestra idea en esta sección? Generalizar la construcción del cuerpo de los números racionales a partir del anillo de los números enteros. Si alguien quizás ya sabe, uno construye los números racionales a partir de los números enteros haciendo una relación de equivalencia. Los números racionales nacen de tomar los enteros cruz, los enteros sin el cero, bajo una relación de equivalencia. Y estos vienen a ser los racionales. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tomar un anillo A, y este conjunto de aquí, z sin el cero, vamos a definirlo en la siguiente diapositiva y vamos a ir construyendo un anillo. ¿Por qué se llama anillo de fracciones? Porque los elementos ahí le vamos a dar la forma de fracción, como un A sobre un B. Entonces eso es lo que queremos hacer en esta parte y vamos a ver cuándo ese anillo que vamos a construir viene a ser un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Darnos un anillo A y construir un anillo más grande llamado B, de modo que todos los elementos de A que no sean divisores de 0 sean unidades en el anillo B. Que eso es lo que uno hace con los enteros y construye los racionales. Nosotros vamos a tomar los enteros y los enteros sin el 0, vamos a dar una relación de equivalencia y vamos a construir los racionales, donde todo elemento en los enteros que no es divisor de 0, que ahí son todos porque ninguno de ellos es divisor de 0, va a tener un inverso multiplicativo. Entonces eso es lo que queremos hacer ahora, tomando siempre un anillo A conmutativo. Y también este anillo B que nosotros encontremos, que lo vamos a aprender a construir, el A va a estar dentro del B. Como los enteros, nosotros los podemos ver dentro de los racionales. Cualquier número entero Z, yo lo puedo ver dentro de los racionales escribiéndolo, por ejemplo, como n sobre 1. Ahí viene a ser un número racional y le damos una forma de fracción. Eso también lo vamos a ver aquí. Entonces, esta es la idea que uno tiene que tener en mente, los enteros y los racionales, para poder ir entendiendo todos los pasos para la construcción de los anillos de fracciones. Lo más que nos importan son los cuerpos, el cuerpo de fracciones. Y ahí vamos a ver cuándo ocurre eso. Entonces vamos a partir con una definición que es la siguiente. Diremos que M es un subconjunto multiplicativo del anillo A, donde el anillo A, recordar que es conmutativo en toda esta clase, si el M cumple 3 condiciones. Si M es no vacío y verifica. Primero, que el 0 no está en M. Primera condición. Segunda condición, que M no tiene elementos de A que sean divisores de 0. Es decir, quitamos todos los elementos que son divisores de 0 de A. Ellos no pueden estar en M. Y además cumple que es cerrado con el producto. Que si X e Y pertenecen a M, entonces el producto de ellos también está en M. Y ahí tenemos la definición de un subconjunto multiplicativo del anillo A.
Es un conjunto no vacío y tiene que verificar 3 condiciones. Primero, el 0 no tiene que estar en él. M no tiene elementos del anillo que sean divisores de 0. Y además, cada vez que yo me dé 2 elementos en M, el producto tiene que quedar en M. Entonces vamos a ver al tiro 2 ejemplos y seguimos ahí. Ejemplo, voy a tomarme A como el anillo de los enteros. Y el M, en este caso, serían los enteros sin el 0. Y cumple todas las condiciones. ¿Por qué? Es no vacío, el 0 no pertenece a él porque lo estoy quitando. En él no hay elementos que sean divisores de 0 porque nosotros sabemos que los enteros son un dominio de integridad, por lo tanto no hay divisores de 0. Y además cumple la tercera condición. Si yo tomo 2 enteros no nulos y los multiplico, me da un entero distinto a 0. Entonces no me salgo del conjunto. Estamos bien que los enteros sin el 0 son un subconjunto multiplicativo del anillo de los enteros porque cumple las 3 condiciones que están aquí. Y ahí veo dedos levantados, cualquier cosa me van diciendo. Perfecto. Vamos con otro. Por ejemplo, si yo me tomo A como Z4 y me voy a tomar M como la clase del 1 y la clase del 3. Primero, este M es no vacío. El 0, que es el neutro, la clase del 0, no está aquí. No hay elementos que sean divisores de 0 porque no puse la clase del 2, que ese es el que va a molestar aquí, porque él es un divisor de 0. El 1 y el 3 no son divisores de 0 del anillo A. Y el producto entre ellos me da en la clase del 1 o la clase del 3. Por lo tanto, no me salgo del conjunto. Así que cumple las 3 condiciones. Y veamos un ejemplo más. Por ejemplo, voy a tomar Z5. Acá el M va a ser todo Z5 sin la clase del 0. ¿Por qué? Es no vacío. Ahí estaríamos considerando la clase del 1, del 2, del 3, del 4. No tiene divisores de 0 porque en Z5 no hay. Y además, si yo los multiplico aquí, me da cualquiera de estos elementos. De hecho, Z5, como es un cuerpo, al sacarle el 0, sus elementos con el producto forman un grupo. Entonces, estos de acá siempre va a ser cerrado, porque de hecho es un grupo. Así que ese vendría a ser el M en este caso. Hasta aquí. ¿Todo claro con los ejemplos? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer algo con este M y vamos a hacer algo con el anillo A. Dado un anillo A y un conjunto multiplicativo M, el conjunto no vacío, donde el 0 no está, donde es cerrado para el producto y no tiene divisores de 0, podemos considerar ahora el conjunto cruz, A cruz M. ¿Quién es A cruz M? Lo que todos creemos son pares ordenados A, M, donde el A está en A y el M está en M. Entonces, en este conjunto cruz vamos a definir la siguiente relación, que va a ser una relación de equivalencia. Que es importante tener ojo acá que el M es un conjunto multiplicativo del A, por lo tanto el M está contenido en el anillo A. Eso significa que M también es conmutativo, porque como el A es conmutativo con el producto, el M también lo va a hacer. Y eso lo vamos a estar usando harto en la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la relación de equivalencia?
nos vamos a dar dos elementos en el A cruz M, que son pares ordenados. A1, M1 va a estar relacionado con A2 con el M2 si se cumple lo siguiente, que el producto de los extremos es igual al producto de los que están adentro. Y ahí después vamos a ver qué significa esta relación o cómo verla más fácil cuando cambiemos la notación. Entonces estamos tomando un anillo A conmutativo, un subconjunto multiplicativo M del A, y estamos haciendo un cruz de pares ordenados, A, M. En ese conjunto estamos definiendo una relación que mostraremos que es de equivalencia. ¿Cuál es la relación? Dos pares están ordenados si el producto de los extremos es igual al producto de los medios, de los que están adentro. Entonces vamos a buscar, vamos a probar que es de equivalencia. Entonces veamos que es reflexiva. ¿Qué significa probar que sea reflexiva? Aquí tenemos que, por demostrar que un elemento A1, M1 está relacionado consigo mismo. ¿Y qué significa probar que un elemento esté relacionado con este de acá? Que este producto es igual a este producto. Es decir, que A1, M1 es igual a M1, A1. Pero eso va a salir inmediatamente. Entonces eso es lo que tenemos que demostrar, que un elemento está relacionado consigo mismo. ¿Qué significa eso? Que el producto de los de afuera es igual al producto de los de adentro. Entonces, la relación es reflexiva, pues el A es conmutativo. Y M es un subconjunto de A. Entonces, vamos a tenemos que A1 por M1 va a ser lo mismo que escribir M1 por A1, porque el producto es conmutativo. Pero esto de acá es equivalente a que A1 como M1 esté relacionado con M1, esté relacionado, perdón, consigo mismo, con A1, M1. Y ahí está, salió al tiro. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que probar? Que un elemento está relacionado consigo mismo. Eso significa que cumplan esta gracia. Pero esa gracia se cumple al tiro porque el M1 y el A1 son elementos que están en A, porque el M1 está en M, que está en A. Y el A es conmutativo con el producto. Entonces, esto de acá lo podemos escribir al revés y eso es justamente lo que queríamos probar, que están relacionados. Un elemento consigo mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Entonces vamos con la simetría. ¿Qué significa probar que sea simétrica? Tendríamos que probar que si A1, M1 está relacionado con A2, M2, entonces A2, M2 está relacionado con A1, M1. ¿Qué significa esto para tenerlo claro? Esto es lo que tenemos que por demostrar. Que el producto de los extremos es igual al que está aquí. A1 por M2 igual a M1 por A2. ¿Y qué es lo que tenemos que probar? Que el producto de los extremos es igual al que está aquí. A2 por M1 igual a M2 por A1. A eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, hagamos la prueba. Vamos a suponer que los elementos están relacionados y tenemos que llegar que están relacionados, pero el segundo par con el primero. Entonces, sabemos que A1, M1 está relacionado con A2, M2. Esto significa que
A1 por M2 es igual a M1 por A2. Y nosotros tenemos que llegar a lo que está acá. Pero ¿qué ocurre acá? La igualdad, nosotros la podemos escribir, si yo tengo que el lado izquierdo es igual al derecho, podemos escribirlo como el derecho es igual al izquierdo, porque la igualdad es una relación simétrica. Entonces, como la igualdad es simétrica, tenemos que M1 A2 es igual a 1 M2. Es decir, si yo tengo que X es igual a Y, eso significa que Y es igual a X. Eso es lo que hicimos. Pero A es conmutativo. Así, yo lo tengo casi listo, pero los tenemos al revés. Fíjense que necesitamos A2 por M1 y los tenemos al revés. Y aquí necesitamos M2 por A1 y aquí están al revés. Pero como A es conmutativo, tenemos lo siguiente. Como A es conmutativo, concluimos que A2M1 es igual a M2A1, lo que equivale a que A2, M2 esté relacionado con A1, M1, que era justamente lo que queríamos probar. Por eso lo anotamos arriba, para que fuera más fácil ver a lo que teníamos que llegar. Probar que estos dos elementos estaban relacionados es probar la igualdad que tenemos aquí. Entonces, a partir de la que uno tiene de hipótesis, usa que la igualdad X igual a Y es lo mismo que Y igual a X, así que damos vuelta, y después usamos que es conmutativo, entonces cambiamos cada uno. Y ahí tendríamos justamente que la relación es simétrica. Hasta aquí, Antonella, Benjamín, Daná, Esteban, Katina, Michelle, Nadia, Pablo, Nayeli, Valeria, Sofía, ¿todo bien? Perfecto. Para la transitiva vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué es lo que hay que llegar y vamos a ver cómo construirlo. Entonces, transitiva. Transitiva. Eso nos dice que si A1, M1 está relacionado con A2, M2 y A2, M2 está relacionado con A1, M1, o sea, perdón, a un tercero, A3, M3, entonces hay que mostrar que A1, M1 está relacionado a A3, M3. Voy a ver si me alcanza todo en la misma línea. Voy a bajarlo aquí no tanto. Y lo voy a mover para acá, ahí. Para escribir todo en la misma línea. Ahí. Entonces yo tengo que mostrar que si tengo que un primer par está relacionado a un segundo y el segundo con el tercero, el primero y el tercero están relacionados. ¿Qué significa mostrar eso? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Que A1 por M2 es igual a M1 por A2. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y también tenemos que el producto de los extremos es igual al de los medios. Y aquí tenemos que llegar a esto que está acá. A1 M3 igual a M1 A3. Ahí tenemos que llegar. Esto es lo que queremos por demostrar. Entonces, vamos a ver cómo llegamos ahí con lo que tenemos. Sabemos que A1, M1 está relacionado con A2, M2 y que A2, M2 está relacionado con A3, M3. Esto significa
que A1M2 es igual a M1A2 y A2M3 es igual a M2A3. La idea es poder conectar lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que buscar una forma de conectar estas dos para poder llegar a 1 con M3 y a M1 con A3. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Para poder intentar conectar estas dos igualdades. De momento no se parecen, pero quizás si multiplicamos por alguien alguna de ellas se van a parecer. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Por quién podríamos multiplicar la primera y la segunda para intentar dejarlas iguales? Por ejemplo, acá ellos coinciden con el A2. Acá tengo un A2 y aquí igual, pero aquí por un M1 y aquí por un M3. Entonces, por ejemplo, si multiplico esta por M3 y esta por M1, ese término me va a quedar igual. Entonces aquí me quedaría A1, M2, M3 igual a M1, A2, M3 y A2, M3, M1 igual a M2, A3, M1. No importa que estén desordenados porque es conmutativo. Entonces fíjense acá, tengo que este es igual a ese. Por lo tanto, si ellos dos son iguales, podemos concluir que este que está aquí es igual a este que está acá. Y ahí vamos a conectar el A1 y el A3, que era algo similar a lo que queremos. Entonces, concluimos que A1, M2, M3, A1, M2, M3 es igual al otro. M2, A3, M1. M2, A3, M1. Hasta aquí, ¿todo bien? Entonces voy a llevar todo a un lado. A1, M2, M3 menos M2, A3, M1. Si ustedes se dan cuenta, el único que estorba aquí es el M2, porque el otro son justamente los términos que queremos. Entonces voy a llevar todo a un lado y voy a factorizar por el M2. A1, M3. Y aquí tendría A3M1 igual a 0. Tengo aquí que este producto me está dando 0. Pero este M2 que está aquí no es 0. ¿Por qué el M2 no es 0? Porque el M2 pertenece a M y en M no está el 0. Por lo tanto, como el M2 no es 0 y además el M2 no es divisor de 0, ¿por qué no es divisor de 0? Porque el M2 está en M y en ese conjunto no puede ser 0 ni divisor de 0. Entonces, como M2 está en M, se cumplen ciertas cosas para él. Como el M2 está en M, primero, el M2 no es 0. Y segundo, que él no es divisor de 0. Por lo tanto, si no es 0 y no es divisor de 0, obligatoriamente el otro tiene que ser 0. Entonces, como el M2 pertenece a M, tenemos que A1 por M3 menos A3 por M1 da 0. Es decir, A1 por M3 es igual a A3 por M1. Y eso es justamente lo que queremos. A1 por M3 igual a M1 por A3. Y es justamente lo que está aquí. Lo que significa que
A1, M1 está relacionado con A3, M3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con este producto? Yo no sé si hay divisores de 0 en el anillo A, no puedo asegurar que no hay, pero como el M no es un divisor de 0, entonces el otro obligatoriamente tiene que ser 0. Porque, por ejemplo, si el M fuera 5, y como no es un divisor de 0, no existe otro que al multiplicarlo por el de 0, porque no es divisor de 0, y además no es 0, por lo tanto la única forma que el producto sea 0 es que este lo sea. Y ahí tendríamos que ese es 0 y justamente eso significa que los pares, el primero con el tercero, están relacionados. Es por eso que tenemos que es una relación de equivalencia. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre que uno tiene una relación de equivalencia sobre un conjunto, podemos definir las clases. Al igual que siempre, el tener una relación de equivalencia en el conjunto, en este caso A cruz M, podemos considerar el conjunto cociente, que lo vamos a llamar en este caso A sub M. Entonces estamos diciendo que aquí tenemos un conjunto y una relación de equivalencia, donde este viene a ser nuestro conjunto cociente. Pero ahora en vez de anotarlo así, lo vamos a llamar así simplemente, que viene a ser el conjunto cociente. ¿Cuáles son los elementos del conjunto cociente? Sus elementos son las clases de equivalencia. ¿Y quiénes son las clases de equivalencia en este conjunto? Lo vamos a anotar así. La clase del par A, M vienen a ser todos los pares que están relacionados con él. Son de la forma A1, M1 que están en A cruz M, tales que están relacionados con este par. Esa es siempre la definición de la clase de equivalencia, todos los elementos del conjunto que están relacionados con él. Pero ahora vamos a hacer un cambio de notación. Entonces, de nuevo, tenemos un conjunto, una relación que es de equivalencia, podemos formar el conjunto cociente, que siempre se anota el conjunto cocientado por la relación. Lo vamos a anotar ahora, en vez de hacer esa notación que es más grande, como A sub M, simplemente. ¿Quiénes son los elementos del conjunto cociente? Las clases. ¿Cuáles son las clases? Son todos los elementos del conjunto donde yo hago la relación, que es el A cruz M, que están relacionados con él. Pero ahora haremos un cambio de notación. En lo que sigue, la clase A sobre E, la clase A, M, lo vamos a anotar como A sobre M. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Que este anillo, que este conjunto, perdón, es un anillo y se le llama anillo de fracciones porque sus elementos, que son las clases, las vamos a anotar como fracciones. Así tendremos, para que quede claro, que el A sobre M, que es la clase, tiene la definición de antes, pero ahora la vamos a anotar como fracción. Van a ser todos los A1, M1 que están en A cruz M. ¿Y cuál es la idea? Que ellos estén relacionados. ¿Qué significa que están relacionados? Que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, que A por M1 es igual a M por A1. Entonces son todos los elementos que cumplen que A por M1 es igual a M por A1.
Entonces ahora las clases las vamos a anotar como una fracción. ¿Qué es lo que pasa en Z? Vuelvo al tiro ahí, analogía. En Z, nosotros tomamos el anillo y usamos su subgrupo multiplicativo, que es este, bajo una relación, que es que el producto de los extremos sea igual al de los medios. Las clases vienen a ser los pares ordenados. Por ejemplo, la clase del 1, 2 viene a ser lo mismo que un medio como fracción. ¿Y qué elementos están aquí? Todos los pares que cumplen lo siguiente, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, una forma de recordarlo vendría a ser así. El un medio, lo voy a escribir el otro así, y el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. ¿Qué elementos están en la clase del un medio? Todos los que cumplan esto. Por ejemplo, el menos 1,2, el 2 cuartos, el 3 sextos, el menos 3, menos 6, ahí, menos 1 y menos 2. Que yo los puedo escribir ahora usando notación de fracción. Menos 1 partido en menos 2, 2 cuartos, 3 sextos, menos 3 sextos, menos 3 partido en menos 6, perdón. Entonces aquí nosotros podemos usar que cada fracción acá, ¿cuáles son las que están relacionadas con él? Las que son una simplificación o una amplificación de esta, las que uno en el colegio llama las fracciones equivalentes. Entonces en el colegio uno le dice, busca 3 fracciones equivalentes al un medio. ¿Qué es lo que uno hace? Multiplica por un número, multiplica por 2, por 3, y les llama fracciones equivalentes. ¿Por qué les llama así? Porque se utiliza este lenguaje, los elementos están relacionados, son elementos que son equivalentes, ¿bajo cuál relación? Que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. Es por eso que nosotros después sabemos que el 2 cuartos, el 3 sextos, el menos 1 partido por menos 2 es lo mismo que el 1 medio. ¿Por qué son lo mismo? Porque los elementos están relacionados bajo esta relación. Y si los elementos están relacionados, sus clases son iguales. Porque las clases de equivalencia, recordar que son, si los elementos están relacionados, son las mismas, y si los elementos no están relacionados, son disjuntas. Entonces aquí tenemos que el 2 cuartos, el 3 sextos, el 4 octavos y muchos más están relacionados con el 1 medio. Son fracciones equivalentes, porque bajo esta relación están relacionados, forman las mismas clases. La clase del 1 medio y la del 2 cuartos es la misma. Entonces esa es la analogía que uno hace con Z. Y estos elementos son los que nosotros vamos a llamar las fracciones de este anillo de fracciones que en este caso vienen a ser los racionales. Hasta aquí. ¿Me van siguiendo? Antonella, Benjamín, Camila, Constanza, Danae, Esteban, Javiera, Jürgen, Pablo, Sofía, Valeria. Y la relación, si uno la escribe ahora como fracción, por ejemplo, A1 sobre M1, que yo diga que esté relacionado con A2 sobre M2, significa que los productos cruzados son iguales. Que en pares ordenados son que los de los extremos sea igual a los de los medios, significa que los cruzados son iguales. Que esa es la forma de ver que dos fracciones, cuando uno ve proporcionalidad en el colegio, dice, y ve la regla de la proporcionalidad, le piden que los cruzados sean iguales. Eso va a significar que en sí son la misma fracción, solamente que quizá está amplificada o simplificada por un número. Entonces ahí tenemos nuestro conjunto A cruz M, le dimos una relación, llamamos a esto un conjunto cociente, definimos sus clases, que son todos los elementos que están relacionados con él. Pero a la clase ahora, en vez de anotarla así, la vamos a anotar simplemente como A sobre M. ¿Quiénes están ahí? Todos los que están relacionados con él,
¿Qué significa estar relacionado? Que este producto se cumple, que A por M1 es igual a M por A1. A este conjunto cociente le vamos a dar operaciones y vamos a mostrar que con esas operaciones es un anillo y que además verifica cierta propiedad. La parte de la propiedad que verifica, eso lo vamos a ver el viernes y lo vamos a leer también en el teorema el día viernes. Ahora vamos a ver cuál es la suma y producto que se le da, que viene a ser la suma de fracciones y producto de fracciones que uno conoce desde el colegio. Si yo tengo A1 sobre M1, es decir, una clase en este cociente, más A2 sobre M2, otra clase en el cociente, ¿cómo los voy a sumar? Usando lo que se conoce como el método mariposa. Multiplico el A1 por el M2 más el A2 por el M1 y lo divido por el producto entre los denominadores, una suma de fracciones normal. ¿Y cuál es el producto de las clases? Multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Darle a la clase esta notación es mucho más fácil para entender el producto y la suma. Va a ser más fácil escribirlo, pero recordar que esta A partido en M es la clase de equivalencia, que esos son los elementos que están en este conjunto. Pero con la notación de fracción va a ser mucho más sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? ¿Qué es lo que vamos a avanzar hoy? Mostrar que es un anillo conmutativo con identidad. Hasta ahí, eso es lo que vamos a probar, que es un anillo conmutativo con identidad. ¿Qué es importante aquí? Que hay que demostrar que es independiente de los representantes. Eso es muy importante. Si yo me doy dos clases iguales, es decir, dos fracciones iguales y otras dos fracciones iguales, al sumar y multiplicar quiero llegar al mismo resultado. No quiero llegar, por ejemplo, si lo trabajo en los racionales o en z cruz z sin el cero, aquí, ahí, sin el cero, y yo quiero la fracción, por ejemplo, 1/2 y 3/8, quiero que al sumar esas o al sumar las 2/4 con el 6/16 me dé lo mismo. Es decir, que si elijo otro representante para la clase, la suma esté bien definida, que no dependa del representante. Lo mismo con el producto. Entonces vamos a dejar enunciada aquí nuestra demostración. Nos vamos a dar sean A1 sobre M1 igual a 2 sobre M2 y B1 sobre N1 igual a B2 sobre N2. Acá me estoy dando dos representantes para la misma clase. Entonces, esta clase estoy diciendo que es igual a esta y esta clase estoy diciendo que es igual a esta. Y eso significa ciertas cosas. Si las clases son iguales, significa que los elementos están relacionados. Entonces sean A1 sobre M1 igual a 2 sobre M2 y B1 sobre N1 igual a B2 sobre N2. Al tener que las clases son iguales, significa que los elementos están relacionados. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estos elementos están relacionados, el producto cruzado es el mismo, que viéndolo como pares ordenados, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, que A1 por M2 es igual a 2 por M1 y que B1 por N2 es igual a B2 por N1. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Voy a dejarlo enunciado y lo vamos a probar el viernes. Que la suma y el producto está bien definido. Es decir, si sumo este con este, va a ser lo mismo que sumar este con este. Es decir, A1 sobre M1, si lo sumo con B1 sobre N1, es igual a sumar los otros representantes. Y
Lo mismo para el producto. Si multiplico un representante por el otro, va a ser lo mismo que multiplicar su segundo representante. ¿Qué significa estas igualdades? Recordar que estas son clases, que significa que dos clases sean iguales, que los elementos están relacionados. Entonces eso es lo que tenemos que probar el día viernes. Vamos a probar que las operaciones están bien definidas y que el cociente es un anillo que además verifica la propiedad que está aquí. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy para terminar ya el día viernes. Entonces nos vemos mañana en taller. Cualquier duda o consulta siempre me pueden Ana, escribir. ¿puedes colocar la diapositiva 20, por favor? Sí, la 20, no, esa debe ser, no. La 20 está vacía. Ah, ya, entonces la anterior a la que... Esta. Entonces nos vemos ya el viernes, que